Bendiciones. Vamos a continuar con nuestro episodio número 2, Carta a los Hebreos, y continuamos donde nos quedamos en la vez pasada. Estábamos hablando en el video número 1 acerca de las objeciones en contra de que Pablo escribió la Carta a los Hebreos. Y decía a ustedes que las objeciones pueden ser catalogadas como objeciones históricas, objeciones literarias y objeciones doctrinales. Sobre todo el estilo, la diferencia en el estilo de redacción que Pablo tiene en comparación de Hebreos con las demás cartas que se encuentran en el Nuevo Testamento de autoría de Pablo, constituyen la objeción más común, la objeción estándar. Y se mencioné algunos puntos acerca de el ritmo, acerca de el movimiento afectivo, que más parece la carta de los Hebreos que procede de un pensador, de una persona más tranquila, y no de un autor como Pablo, que es un apasionado cuando está predicando o está enseñando las demás cartas. El tema de los Hebreos también difiere bastante de las cartas de Pablo. Incluso es difícil hacer una verdadera comparación en estilo. El estilo de Hebreos no está muy por debajo de la elocuencia del libro de Filemón, que raramente se niega que sea de Pablo. Además, si fue compuesto como un sermón y luego escrito, entonces la semejanza de sus palabras a una poesía muestra que el que está hablando, el locutor, el orador, es alguien que sabía muy bien cómo mantener la atención de un público que le está escuchando con un sermón. Es casi como si el predicador que compuso el libro de los Hebreos desplegara los apuntes de un sermón sobre un púlpito en algún lugar, que mirara a la congregación, que pausara por un momento con un suspenso dramático como hacen los grandes oradores, y que luego comenzara con palabras tan agradables, tan rítmicas como el latido del corazón humano. Este es, como se dice muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, en el capítulo 1, el verso 1, Dios, habiendo hablado a nuestros padres en el pasado por los otros personajes, en otro tiempo, hoy nos ha hablado por nuestro Señor Jesucristo. Entonces la forma que se presenta ahí lleva un ritmo como si se tratara de palabras que van golpeándose suavemente para que la gente los vaya capturando poco a poco. Así que si evaluamos Filemón y evaluamos Filipenses, se puede demostrar que Pablo usó palabras con las mismas raíces etimológicas a las palabras usadas en Hebreos. Puede que algunas formas parezcan ser totalmente nuevas, algunas palabras que no se aparecen en las demás cartas y que aquí aparezcan y que parece que son nuevas a su vocabulario normal. Sin embargo, no hay una sola palabra en el libro de los Hebreos que hubiera sido imposible para la mente de Pablo. Pablo es un erudito, no me atrevo a decir que sea un genio, pero es un personaje que tiene el poder de Dios para hablar varios lenguajes, domina tanto el griego como el hebreo, así que no hay que descartar esta posibilidad. El apostolado es otra objeción común. El autor admite no haber sido un testigo ocular de Cristo. Es verdad, o sea, en la carta de los Hebreos, el autor no dice que fue un testigo ocular presencial de la vida de Cristo, de modo como lo fueron los demás apóstoles. ¿Y cómo nos enteramos? Bueno, vamos a mirar la oración donde dice: la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Esa frase que Pablo dice, o que el autor dice en Hebreos, prácticamente está negando que Pablo sea uno que estuvo a los pies de Jesucristo, o el autor de Hebreos, o que también el propio Pablo, puesto que Pablo, cuando
él escribe sus cartas, menciona cómo Jesús lo llamó y que la mayoría de ustedes ya saben cómo nuestro Señor Jesucristo llamó a Pablo en su viaje a Damasco en búsqueda de cristianos para meterlos a la cárcel. Así que en Efesios capítulo 2, verso 3, por ejemplo, se clasificó Pablo con los antiguos pecadores de Éfeso, cuando dijo yo soy el primer pecador. Pero ciertamente, como judío recto que era, nunca se había comportado de la forma de un pecador. Así que entonces llegamos a una conclusión. Es posible que este documento que se dirigió a los hebreos, que primeramente haya sido enseñado como un sermón, es posible, preparado y presentado por Pablo, y que luego fue reproducido por alguien más, de cuyas probabilidades apuntan a Lucas, usando sus apuntes. Y pudo haberse hecho esa traducción o reescrituración con la aprobación de Pablo, o incluso pudo haber sido eso, haberse hecho esa traducción sin la aprobación, o si incluso si se escribió después de su muerte. Por eso decimos que puede ser, son posibilidades sobre la autoría del libro de los hebreos. Vamos a borrar entonces este punto, lo damos por terminado. ¿Quién escribió Hebreos? Ya tenemos ahí las distintas opiniones. Ahora tenemos aquí otra pregunta. ¿Cuándo se escribió el libro de los Hebreos? Miren, la primera referencia al libro de los Hebreos que se conoce, esa referencia le pertenece a Clemente de Roma, quien en el año 96 después de Cristo. Luego, otras varias ideas reducen la fecha a antes de la destrucción del templo en el año 70 después de Jesucristo. Recuerden, en el año 70 después de Jesucristo el templo en Jerusalén fue destruido. No se menciona en la carta a los Hebreos la caída de Jerusalén, por lo que la ciudad, es posible que cuando escribió Hebreos, la ciudad todavía estaba en pie y todavía se realizaban los distintos sacrificios que se hacían en el templo. Es posible. Porque si se hubiera sido destruido, bueno, porque es que en el libro todavía se usa el tiempo presente y se refiere a la labor de los sacerdotes como si todavía la estuvieran practicando. Cuando Pablo ya presenta la cuestión de la función sacerdotal de Cristo Jesús, se está refiriendo en tiempo presente como si todavía la gente supiera que allá en Jerusalén los sacerdotes siguen efectuando los ritos que en el templo tenían costumbre de realizar. Por eso, nosotros sabemos que todos los servicios en el templo cesaron, dejaron de realizarse para siempre en su destrucción en el año 70 después de Cristo, después de que los cristianos huyeron para Pella, y también después de que muchos eruditos huyeron hacia la costa, eruditos judíos huyeron hacia la costa, donde se formó la escuela rabínica de Jamnias, es asunto posterior. Así que, en vista de que Hebreos omite la referencia a la destrucción de Jerusalén y del templo, que es un evento que hubiera reforzado aún más los argumentos en cuanto a la abolición de la adoración en el templo, según dice Hebreos 9 y 10, la carta tuvo que haber sido escrita un poquito antes del año 70 después de Cristo, posiblemente alrededor del año 64 después de Cristo, 6 años antes de la destrucción. Una tercera opinión. Hay una exhortación que dice en el capítulo 13, verso 13, salgamos fuera del campamento. Esta expresión constituye una alusión obvia, necesaria, al judaísmo en cuanto a su relación con Jerusalén. La frase habría tenido un significado importante para los de Judea, nada más, frente a las profecías de fatalidad que aparecen en Mateo 24, en Marcos 13 y en Lucas 21, del 7 al 28. La observación del 13-14, donde dice, no tenemos aquí ciudad permanente, podría haber sido una referencia a la destrucción de Jerusalén que ya había sido anunciada antes por Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que él mencionó en Mateo 24 y en Lucas
21 y en Marcos 13, de que cuando vinieran las huestes, señas de guerra, señas de invasión, que los cristianos salieran de la ciudad. Históricamente sabemos que durante el asedio no hubo bajas cristianas. Los cristianos obedecieron el mandato de Cristo y la gran mayoría emigró hacia la ciudad de Peya, cruzando el río Jordán, hacia donde nace el sol, y que allá se refugiaron mientras pasaba la hecatombe el asedio del ejército romano contra los judíos rebeldes. Así que se menciona que si ese capítulo 13, verso 14 de Hebreos, pudo haber sido una referencia a la futura caída de Jerusalén que se avecinaba. Se ha dicho claramente que el viejo sistema estaba por desaparecer en el libro de los Hebreos, capítulo 8, verso 13. En el capítulo 13, verso 11, se menciona el sacrificio de parte del sumo sacerdote como si fuera un ritual actual, un ritual vigente en el momento que se escribe Hebreos. Por lo tanto, se deduce que la fecha en la que se escribió Hebreos tiene que haber sido antes, haber precedido al fatídico año 70, en el cual el templo de Jerusalén fue derruido. Otro punto más, punto número 4. No es probable que la persecución que se menciona en el capítulo 10, 32, sea la que ocurrió bajo el mandato de Nerón en Roma, que fue más o menos alrededor del año 65 después de Cristo y en adelante. Ahora, ¿por qué sucedió esa persecución? Recordemos que ya los judíos estaban siendo muy revoltosos y entonces en Roma Nerón obligó o expulsó muchos cristianos. Recuerden que para el Imperio Romano los cristianos eran una especie de otra secta judía más, así como los fariseos, como los saduceos, como los esenios, como los herodianos, como los celotes. Entonces los cristianos eran una secta más. Los romanos son latinos, no tienen mucho conocimiento del judaísmo, así que los van a expulsar. Son personas no gratas en la época de Nerón. Tampoco parece ser que el tiempo en el que los judíos de Roma fueron expulsados bajo el mandato de Claudio. O sea, durante el mandato de Claudio también se expulsaron judíos en la década de los 50. Posiblemente eso se equivale a la frase en los días pasados, los sufrimientos de los días pasados. Se puede aceptar una forma razonable, una fecha aproximada del 63 al 64 después de Cristo. Sin embargo, puede que el libro haya sido escrito un poquito más próximo al año 70. Si fue en el 68, 69, no afecta a nuestro cristianismo, pero son los argumentos para tratar de saber más o menos en qué fecha se pudo haber escrito. Otro punto más. ¿A quiénes se escribió? ¿Quiénes fueron los primeros receptores de la carta? Que es algo importante que tenemos que saber para nuestro entendimiento de las cartas del Nuevo Testamento. ¿A quiénes se escribió? Muy relacionado con el asunto de la fecha aproximada, también está la dificultad de determinar quiénes fueron los receptores. Los manuscritos, el más antiguo de este libro, se le llama el manuscrito P46, que tiene una inscripción que dice a los hebreos. Del 200 después de Cristo en adelante, los manuscritos antiguos a los que tenemos acceso, los estudiosos tienen acceso, tienen el mismo título. Tal vez ese título se añadía a finales del siglo II, cuando los libros del canon del Nuevo Testamento fueron agrupados en una sola colección. Tal vez, recuerden. Sin embargo, no hay razón convincente para pensar que el título no estaba en la firma original, y no hay evidencia de que la carta haya llevado a algún otro destinatario. En el siglo I, el término hebreo distinguía a los judíos nacidos en Palestina de los nacidos en otros lugares. Según el libro de Hechos 6:1, los judíos que habían nacido en otros lugares se les decía pues como los judíos griegos. Esto equivale al término moderno para un israelí o un judío nativo que se le llama sabra. Más tarde a los hebreos se les llamó judíos, como en el Evangelio de Juan. Sin embargo, el término en Juan significa uno de Judea, indicando a un ciudadano de Judea.
evidentemente en contraste con los creyentes en Jesús que eran de Galilea. Para aquellos de ustedes que conozcan un poco de la geografía, va a ser fácil identificar aquí en este pequeño mapa estos territorios. Judea, Samaria, Galilea. Vamos a decir que son los territorios en los cuales Palestina de los judíos había sido dividida durante la época en que se inicia el Imperio Romano. Incluso los judíos de Judea tenían prohibido, cuando viajaban a Galilea, cruzar por Samaria, porque para ellos Samaria era habitada por personas, por judíos no de raza pura. De acuerdo a la historia que he narrado en otro de mis videos y que posiblemente una gran mayoría de ustedes ya conocen, los judíos de Samaria fueron mezclados cuando los asirios, allá por los años 620 a.C., vinieron y destruyeron parte del territorio palestino, llevándose muchos prisioneros y trayendo otros prisioneros para repoblar Samaria. Entonces, Judea fue respetada por 100 años más, hasta el año 606, es cuando los judíos van a ser llevados también en cautiverio por los babilonios. Parte de la historia que cualquier cristiano necesitamos conocer para poder entender muchos aspectos del cristianismo. Así que mencionamos esta cuestión de la distinción entre judíos de Judea, que se va a usar ese término, para distinguirlos de los de Samaria, los cuales le decían los samaritanos, o los judíos de Galilea, que le decían los galileos. Déjenme mover mi mapa para continuar con mi explicación. Así que la ubicación de los destinatarios de la carta es asunto también de conjeturas. Sin embargo, se pueden sacar algunas conclusiones de las mismas ideas que se expresan en el texto. Por ejemplo, el capítulo 13 pone de manifiesto que los lectores conocían bien al autor. Capítulo 13, verso 19 y verso 23. Que el autor de la carta a los hebreos, sabía de sus padecimientos pasados. Capítulo 10, verso 32. Y cómo habían perdido sus bienes. Capítulo 10, verso 33 y 34. Pero no habían derramado su sangre como lo había hecho Jacobo, según el libro de los Hechos, capítulo 12, verso 2, ni tampoco habían experimentado la pérdida de personas cercanas a ellos. La frase o el verbo resistido hasta la sangre podía solamente referirse a la generación anterior de Judea, capítulo 12, verso 4. Este hecho podía referirse a cristianos de Judea que constituían la siguiente generación después de Hechos, capítulo 8, del 1 al 4, y Hechos 9, versos 1 y 2, y particularmente a un grupo de sacerdotes creyentes. ¿Qué sucedió según esos capítulos? Bueno, el cristianismo va a estar expandiéndose en los capítulos 8 y 9, la iglesia se va a estar expandiendo, y en Judea, particularmente en el mapa, en la parte donde está Jerusalén, muchos judíos no se convirtieron en cristianos inmediatamente. Y los judíos que sí se convirtieron en cristianos, vamos a decir que sufrieron el ataque de los otros judíos, los más recalcitrantes, los más despegados, los que menos aceptaron a Jesucristo, del grupo de la muchedumbre que promovieron la crucifixión del Señor. Así que entonces había judíos cristianos en Jerusalén que sufrían el acoso, el ataque, el bullying de los otros judíos que todavía estaban apegados al sistema sacrificial levítico y que todavía asistían al templo a cumplir sus compromisos. Esto es muy importante que lo tengamos en nuestra mente. Tenemos aquí entonces una posibilidad de receptores. Quizá los receptores fueron los judíos cristianos que estaban en Roma. Bueno, vamos a ver aquí algunos puntos. Miren, los destinatarios de la carta conocían a Timoteo personalmente, según el capítulo 13, verso 23. Por lo tanto, su mención supone para algunos que la carta iba dirigida a un grupo de romanos. O sea, de los estudiosos piensan que la carta se dirigió a un grupo de cristianos romanos debido a que estos conocían a Timoteo y se menciona en este versículo, capítulo 13, verso 23. Obviamente,
Timoteo era muy conocido en esa congregación. Sin embargo, también era conocido por judíos palestinos, judíos de Palestina, judíos de Judea, según vemos en Hechos capítulo 20, verso 4, capítulo 21, verso 3, verso 8 y verso 15. En vista de que, de acuerdo a la historia, Clemente de Roma tenía una copia de Hebreos en Roma y citó de ella, hay un autor antiguo, moderno, quien propuso que el libro fue dirigido a un grupo romano de cristianos. Por eso ponemos esa opción aquí en el pizarrón. Ciertamente los judíos cristianos de Roma pudieron haberse beneficiado en gran manera de su contenido, a pesar de que la referencia a los sacrificios realizados en el templo tendría más significado si hubiera sido escrito a destinatarios de Judea, porque los de Jerusalén sí sabían perfectamente de los sacrificios en los templos, mientras que en Roma estaban mucho más alejados y aunque fueran judíos, no tenían mucho contacto con las actividades que se realizaban en Jerusalén. Si los destinatarios eran parte de una congregación romana, entonces se puede argumentar una fecha más adelante de la fecha en que fue escrita el libro, ya no antes de la destrucción de Jerusalén, posiblemente años después de la destrucción de Jerusalén, posiblemente en el año 80, si acaso ellos fueron los primeros receptores de la carta. Si los receptores de la carta eran un segmento de la iglesia de Roma, entonces el capítulo 10, verso 25, se debió de haber referido a la persecución bajo el mandato de Nerón que estaba por venir, que apenas va a suceder. Por lo tanto, sería necesario fecharlos por el 63 y 64 después de Cristo, antes de que llegue la persecución. Si no era esa persecución, entonces tiene que ser fechado a principios de la década de los 90, ya por los 85, 84, 85 es cuando se inicia la década de los 90. Así que poco antes de que se agudizara la persecución bajo el mandato de Domiciano. La fecha más tardía estaría por lo tanto más de acuerdo con la fecha de la década de los 80, sugerida por otro estudioso. La década de los 80 comienza del 71 hasta el 79, esa es la década de los 80. Sin embargo, si los destinatarios romanos no han sido probados como que ellos fueron los que recibieron la carta, el argumento de estos escritores, de estos eruditos, para una fecha tardía se viene abajo. Incluso, algunos eruditos admiten que la frase "los de Italia os saludan" podría ser interpretado de esta manera: los que están en Italia les envían sus saludos, capítulo 13, verso 24. Esta posibilidad va a debilitar bastante la defensa en cuanto a que los destinatarios fueron cristianos de Roma. Si la carta fue escrita, recuerden, es una sugerencia, no hay una realidad, a una congregación romana o a una iglesia que se reunía en una casa, el capítulo 13, verso 24 tendría que traducirse así: los que provienen de Italia os saludan. En vista de que la expresión es ambigua, o sea, no se entiende totalmente, fácilmente pudo haber tenido la intención de ser tal y como normalmente se traduce, es decir, los de Italia. Hay un autor, antiguo autor de esta época, un autor especialista, que creía que los de Italia quiere decir que un pequeño grupo de Italia estaba con el propio autor, donde fuera que éste estuviera cuando escribió su tratado. Ya sea que estuviera, bueno, donde quiera que estuviera, si estaba en Éfeso, estaba en Babilonia, que ahí estaban ese grupo de los de Italia. Siguiente opinión. Cristianos, sacerdotes, levitas, convertidas. Quitamos esta opinión, ya di la información, y vamos a ver esta opinión. ¿Qué dice el texto? Esta palabra de exhortación, capítulo 13, verso 22, bien pudo haber sido escrita para un grupo de sacerdotes convertidos. ¿Que también los sacerdotes se convertían? Por supuesto, sacerdotes en el templo pudieron haber estado más convencidos de lo que enseñó Jesucristo y los apóstoles de lo que enseñaban los rabinos en el templo. Así que en el libro de Hechos, capítulo 6, verso 7, se nos narra que sí hay sacerdotes convertidos. Sin embargo, estos destinatarios habían comenzado a regresarse al judaísmo, que es una teoría, en sus corazones, lo que habría sido una tendencia natural en ese grupo de hombres. Bueno, sabemos que
si ellos veían la dificultad del cristianismo y ven la alegría que hay en el templo todavía allá por los años 35, 38, 40, 45, recuerden que el templo va a ser destruido hasta el año 70, entonces quizá algunos sacerdotes sintieron la tentación de mejor regresarse al cristianismo, como en la actualidad muchos cristianos que se convierten de su grupo religioso y cuando miran la seriedad de ser cristiano, prefieren mejor regresarse al lugar de donde provienen porque allá hay más aplausos, bailes, bailoteos y bueno, hay más suavidad para tratar el pecado, no hay problema si toman, si fuman, si hacen pecados, ahí nada más con que vayan el domingo y se confiesen y ya su pecado está perdonado, cosa que en la Iglesia de Cristo no se enseña. Gracias por su atención, continuaremos en mi video número 3, siguiendo hablando de estas introducciones. Vamos a continuar con la posibilidad de que la carta se escribió a sacerdotes. Que la pase bien. Hasta luego.